Que los datos se encuentren actualizados de forma correcta y a tiempo es fundamental para el usuario final a la hora de hacer uso del reporte que hemos construido en Power BI, tanto para hacer el análisis de datos como para tomar decisiones. Si bien es cierto que con la versión gratuita de Power BI y con la licencia Pro podemos programar de manera automática hasta 8 actualizaciones diarias, la licencia Premium por usuario nos da un rango mayor de actualizaciones por día. No tenemos realmente una forma de garantizarle al usuario final que los datos van a estar actualizados justamente en el momento en que él va a hacer uso del informe. Sin embargo, tenemos una opción para cambiar esa situación. ¿Sabías que si integramos Power BI con Power Automate, podemos crear una solución que le permita al usuario final actualizar los datos de su informe justo en el momento en que va a utilizarlos? Si no lo sabías y te interesa aprender cómo hacerlo, quédate en este video. En pantalla tenemos un modelo de informe muy sencillo, pero que nos va a permitir realizar esta configuración que hablamos al principio. Básicamente tenemos una matriz donde tenemos unos datos por meses, tenemos cada uno de los meses del año y el total de los costos asociados para ese periodo. Dentro de cada mes tenemos la apertura por días y el total de costo por días. Este modelo está construido a partir de unos datos que se colocan en una carpeta de SharePoint. En esta carpeta se van subiendo archivos diariamente, se van actualizando archivos que van a alimentar este modelo semántico. La idea es que cuando se suban estos archivos, el usuario pueda ejecutar un proceso de actualización manual que le permita tener la seguridad de que está viendo la información más reciente, que está viendo los datos más actualizados. En este caso, nosotros tenemos información hasta junio de 2024. Vamos entonces a hacer toda la configuración que necesitamos realizar. Vamos a agregar unos datos correspondientes al mes de julio y vamos a ejecutar esta acción con la configuración que vamos a hacer para ver qué resulta. Para ello, lo primero que vamos a hacer es que una vez que ya hayamos construido nuestro reporte, que ya hayamos finalizado todo el diseño, toda la elaboración de nuestro informe, vamos a publicarlo en el servicio de Power BI. Esta configuración la podemos hacer tanto desde Power BI Desktop como desde Power BI Service. En este caso lo vamos a hacer desde Power BI Desktop. Sin embargo, reitero, el primer paso es que publiquemos o subamos nuestro informe al servicio de Power BI. Para eso, desde el menú Inicio, vamos a irnos aquí al botón de Publicar. Si tenemos que guardar cambios, guardamos los cambios. Vamos a seleccionar, en este caso, el área de trabajo en donde deseamos guardar nuestro reporte. En este caso voy a seleccionar esta área de trabajo, canal YouTube, y le voy a dar seleccionar. Y aquí va a comenzar a publicarse el informe. Una vez que ya ha terminado de publicarse nuestro informe, ahora sí vamos a realizar la configuración del botón y del flujo en Power Automate que nos va a permitir realizar esta actualización. Para eso vamos a irnos a la pestaña Insertar y aquí vamos a seleccionar este botón que precisamente nos va a permitir agregar un flujo de Power Automate. Le damos clic y vemos que aquí nos aparece el elemento visual para configurarlo. Para configurar este elemento visual, lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic
aquí en los 3 puntos de este icono y le vamos a dar en editar. Esperamos que nos cargue aquí todo lo que es el área de trabajo de Power Automate y aquí vamos a decirle nueva y aquí flujo de nube instantánea. En este caso él va a validar la conexión y va a crear la conexión entre Power Automate y Power BI, va a validar los permisos e inicia sesión. Aquí vamos a darle en la opción agregar nuevo paso y nos va a mostrar la opción para todos los conectores. Aquí podemos escribir simplemente Power, desplegamos en esta lista y aquí vamos a seleccionar el conector de Power BI. Aquí nos va a mostrar todas las acciones que nosotros podemos ejecutar. Podemos darnos cuenta de que hay distintas acciones que podemos automatizar, pero en este caso la que nos interesa es la de actualizar un conjunto de datos. Seleccionamos esta opción y ahora lo que nos va a pedir es básicamente que le indiquemos en qué área está el informe o el conjunto de datos. En este caso aún no se ha actualizado el área de trabajo sobre la cual vamos a trabajar. Entonces le damos clic aquí, nos va a listar todas las áreas de trabajo que tenemos disponibles. En este caso selecciono el área de trabajo donde guardé mi informe o donde lo publiqué y luego nos va a pedir el nombre del conjunto de datos o del modelo semántico en este caso que queremos actualizar. Igual podemos seleccionar acá, en este caso tengo un solo modelo semántico. Si tuviera más modelos semánticos, igual puedo aquí ir escribiendo y me va a ir filtrando para mostrarme los distintos modelos semánticos que coincidan con esa búsqueda. En este caso tengo solo este, selecciono modelo PBI y aquí antes de guardar puedo irme aquí a la parte que dice sin título, darle clic y colocarle o ponerle un nombre a este flujo. En este caso voy a ponerle botón actualizar. Una vez que ya hemos colocado el título, ahora sí vamos a darle guardar. Esperamos que guarde el proceso y ahora antes de volver al informe vamos a darle en este botón que dice guardar y aplicar. Esperamos que realice y debe aparecernos este mensaje para confirmar que realmente se ha aplicado esta configuración a este botón. Una vez que ya hemos hecho eso, vamos aquí a volver al informe. Y fíjense que ya nuestro botón aparece de manera distinta. Esto igual lo podemos editar, al igual que cualquier otro elemento visual de Power BI. Podemos venir aquí a las opciones de formato del botón, le damos clic acá y aquí vamos a tener todas las configuraciones correspondientes a tamaño, estilo, si queremos cambiar el tamaño, si queremos aplicarle un fondo, por ejemplo, para ser concordante con mi diseño, voy a colocarle un fondo de color negro. Si queremos algún tipo de borde visual, ¿bien? También se lo podemos agregar acá. ¿Bien? Luego tenemos, si queremos agregarle un título, cosa que no, en este caso no debería ser necesaria. Aquí ya podemos editar el texto del botón. En este caso voy a ponerle actualizar datos. Bien, podemos definir si queremos cambiar el color de la fuente, si queremos el texto centrado, vertical o horizontalmente. Podemos definir el tipo de fuente y el tamaño de la fuente, como queremos que se vea. Luego aquí en la parte de Fill ya podemos definir lo que va a ser este color interno del botón.
Entonces, para que concuerde con lo que hemos hecho, lo voy a colocar en este color oscuro, en negro, y aquí ya tengo configurado mi botón. Una vez que ya hemos hecho esta configuración, el siguiente paso entonces es volver a publicar el informe en el servicio de Power BI. Al igual que al principio, voy a inicio, le doy al botón publicar, guardo los cambios, selecciono mi área de trabajo, le doy seleccionar, me va a preguntar que si quiero reemplazar mi modelo semántico, le digo que sí y espero a que termine la publicación del informe. Le damos entendido y con esto hemos terminado la configuración desde Power BI Desktop. Ahora, para probar nuestro reporte, vamos a ir al servicio de Power BI. Aquí estoy en el servicio de Power BI, voy a actualizar. Y fíjense que aquí tengo mi modelo semántico, tengo mi informe. Si abro mi informe, aquí ya me aparece la misma información que tenía antes y tengo mi botón configurado. Vamos a probar el funcionamiento de este botón, pero antes de hacerlo, digamos, no lo voy a probar directamente desde aquí, desde el servicio de Power BI, sino que lo que voy a hacer es, aquí en la opción de archivo, voy a darle en insertar informe, voy a darle aquí en sitio web o portal, voy a copiar este enlace para simular básicamente que el informe está embebido en un sitio de SharePoint o está embebido en algún portal web y que desde esa configuración podemos realmente probar el funcionamiento de este botón. Entonces ese enlace básicamente lo voy a abrir aquí en otra pestaña. Me va a pedir que inicie sesión. Yo aquí tengo, digamos, varias cuentas. Selecciono la cuenta con la que realmente tengo configurada este informe. Y ahora sí, aquí ya tengo mis datos, mi informe tal cual como lo configuré en un principio. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a venir aquí a mi sitio de SharePoint y voy a cargar un archivo nuevo, básicamente. Por aquí tengo el archivo correspondiente al mes de julio. Voy a subir este archivo, le doy a abrir y él va a proceder a hacer la carga del archivo en el sitio de SharePoint. Aquí vemos que ya lo cargó. Ahora voy a ir a mi reporte y voy a darle clic aquí en el botón que dice actualizar datos. Me aparece esta leyenda de desencadenamiento y aquí me dice que ya el flujo o que ya se desencadenó el flujo. Si voy aquí al servicio de Power BI, voy al área de trabajo, voy a darme cuenta que en efecto el flujo debe estar ejecutándose. Aquí dio un error, vamos a ver. Es un tema de credenciales, muy importante esto, debemos validar las credenciales del modelo semántico. Básicamente le doy en editar credenciales, selecciono esta opción, es de nivel organizacional y le doy iniciar sesión. Básicamente lo que hace es validar las credenciales. Selecciono la cuenta que corresponda y ahora sí, ya tengo mis credenciales validadas. Voy nuevamente al área de trabajo, voy a regresar al informe y voy a darle nuevamente al botón de actualizar datos. Se desencadenó, voy a regresar al servicio de Power BI, vamos a actualizar la página y aquí podemos ver que en efecto se está ejecutando una actualización del modelo semántico y podemos ver cómo está corriendo. De hecho, ya la ejecutó. Si yo regreso a mi reporte, fíjense que yo tengo aquí que la última actualización de este informe fue el 5 de julio
a las 19:24. Si yo actualizo esta página, fíjense que la fecha de actualización ya cambió y aquí ahora me aparecen los datos del mes de julio, que es la información que acabamos de subir. De esta manera, el usuario puede actualizar sus datos justo en el momento en que va a comenzar a hacer uso del reporte o en el momento en que va a trabajar con el informe. Como podemos ver, es una manera muy sencilla de hacerlo. Sin embargo, es necesario que tengamos en cuenta algunas consideraciones importantes para poder aplicar esta configuración. La primera de ellas es que esta configuración no funciona si nosotros utilizamos un enlace público. Es decir, si nosotros utilizamos esta opción de publicar en la web público, no funciona esta configuración. El botón se va a ver en el reporte, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta configuración requiere de una validación de credenciales, de poder tener permisos sobre Power Automate y sobre el modelo semántico para poder funcionar. Si trabajan con una configuración de embeber el reporte en un sitio web o en un SharePoint online, allí sí puede funcionar. Para que tengas una idea más clara de las diferencias que existen entre estas distintas formas de publicar los informes, en la parte superior te debe estar apareciendo un link de un video anterior donde precisamente hablé sobre cada una de las distintas formas en que podemos publicar nuestros informes. Otra consideración importante es que si vamos a compartir esto con otros usuarios de la organización, porque básicamente lo tenemos que trabajar es dentro de la organización, ese usuario también debe contar, o ambos usuarios, tanto el que comparte como el que recibe, debe contar con por lo menos una licencia Pro de Power BI para que esto pueda funcionar de manera correcta. Adicional a eso, si vamos a compartir este reporte con otro usuario, entonces tenemos que hacer un paso adicional. Ese paso adicional implica que tenemos que venir a nuestra cuenta principal de Microsoft 365, debemos ir a Power Automate para darle permisos a ese usuario sobre el flujo de trabajo que hemos configurado y que él pueda ejecutarlo. Es un proceso muy sencillo, esperamos que cargue nuestra página principal de Power Automate. Una vez que ha cargado, lo que vamos a hacer es ir a la parte de mis flujos. Aquí tengo el flujo que creamos desde Power BI Desktop, botón actualizar, y vamos a darle clic en este icono que dice compartir. Aquí escribimos el nombre del usuario o el correo electrónico del usuario con el que deseamos compartir el flujo. Nos aparece este mensaje de advertencia, le damos a aceptar y aquí nos debe aparecer entonces ya el usuario con el que hemos compartido. Bien, eso es importante para que el usuario final también pueda, para que no le genere error básicamente a la hora de hacer uso del flujo. Y una vez que ya hemos compartido el flujo, bueno, también tenemos que venir al informe y desde aquí pues compartimos ese informe con el usuario correspondiente, seleccionamos y le damos enviar. De esa manera, ese usuario final va a poder hacer uso de este informe y va a poder trabajar con este botón que le va a permitir actualizar sus datos al momento. Una tercera consideración muy importante a tener en cuenta es que estas actualizaciones automatizadas se contabilizan de las actualizaciones que tenemos disponibles en Power BI. Es decir, para la licencia gratuita y para la licencia de Power BI Pro, que nos permiten 8 actualizaciones diarias, bueno, cada vez que el usuario dé clic sobre este botón en un día, se va a contabilizar como una de esas actualizaciones diarias. No significa que
tenemos las 8 actualizaciones diarias y que desde acá el usuario puede actualizar todas las veces que quiera. No, esto se va contabilizando, se va descontando de esas 8 actualizaciones diarias. Por tanto, es algo que hay que indicarle al usuario, que no es que puede en un mismo día actualizar todas las veces que quiera, ¿no? Digamos, tiene esa limitación. En el caso de la licencia Premium por usuario, que ofrece un rango mayor de actualizaciones, creo que son cerca de 24 actualizaciones, no lo recuerdo bien, pero sí sé que es un rango mayor. Bueno, estas actualizaciones desde este botón se van a ir contabilizando de ese disponible total que tenemos de actualizaciones. De esta forma, le ofrecemos entonces al usuario final una herramienta que le permite a ellos tener el control de la actualización de los datos y garantizar que están viendo la información más reciente para que puedan hacer el análisis que corresponda y tomar las decisiones que tengan que tomar. Como acabamos de ver, con esta automatización podemos entregarle al usuario final una herramienta que le permite a él tener control de cuándo actualizar los datos del informe. Sin embargo, no es la única manera en que podemos automatizar este proceso de actualización. Si quieres aprender más sobre cómo automatizar tareas de actualización de informes de Power BI, te invito a que no te pierdas el siguiente video. En él vamos a ver otro método a través del cual podemos programar las actualizaciones de nuestros informes. Te recuerdo, si este video te ha resultado útil, ha sido de tu agrado, no olvides, primero que todo, compartirlo con otros usuarios, darle me gusta y si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a suscribirte para que puedas seguir aprendiendo de manera sencilla y práctica acerca de Power BI con el contenido que estamos subiendo. Nos vemos en un próximo video.